Ella heredó la mitad de una fortuna, pero la condición fue una cruel pesadilla, vivir con el único hombre que odiaba en el mundo. Su nuevo hogar se convirtió en un campo de batalla donde cada discusión ardiente terminaba en un deseo incontrolable. Sin embargo, ella no sabía que detrás de ese odio que él le profesaba se escondía una oscura y secreta obsesión. Una obsesión que estaba a punto de unirlos para siempre o de destruirlos por completo en el proceso. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabela Reyes sintió un escalofrío recorrer su espalda, y no era por el aire acondicionado de la lujosa oficina del abogado. Sentado frente a ella, con una pierna cruzada sobre la otra y una expresión de arrogancia insoportable, estaba Ricardo Montes. El hombre que había sido la espina en su costado desde que tenía memoria. Sus ojos oscuros, tan fríos como el mármol, se encontraron con los de ella por un instante, y una descarga de pura animosidad cruzó el espacio entre ellos. Llevaban años odiándose, una herencia no escrita de sus familias, los Reyes y los Montes, dos gigantes empresariales en una guerra perpetua por el dominio del mercado. Cada fiesta de cumpleaños infantil, cada competencia escolar, cada reunión social había sido un campo de batalla para ellos. Él siempre la llamaba princesa mimada, y ella le respondía con bruto sin corazón. Nada había cambiado, excepto que ahora tenían 28 años y el odio se había refinado, volviéndose más afilado y peligroso. Estaban allí por la lectura del testamento de don Emilio Vargas, un viejo amigo de ambas familias, el único puente que quedaba entre los dos clanes. Un hombre que los había visto crecer y que, en un giro cruel del destino, había decidido que su última voluntad sería la peor tortura imaginable. El abogado, un hombre de aspecto solemne llamado señor Aguilar, se aclaró la garganta. Como saben, don Emilio no tenía herederos directos, comenzó, y sus ojos se posaron en Isabela y luego en Ricardo. Su fortuna, sus propiedades y su paquete de acciones mayoritario en Vargas Global, todo ello será para ustedes dos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, donde también estaban presentes los padres de ambos. El padre de Isabela, Fernando Reyes, frunció el ceño. La madre de Ricardo, Elena Montes, ahogó un grito. Pero el señor Aguilar levantó una mano para pedir silencio. Bajo una condición. Una sola, pero inquebrantable. Ricardo se inclinó hacia adelante, su máscara de indiferencia se agrietó por primera vez. ¿Qué condición?, preguntó, su voz un gruñido bajo y profundo que hizo que la piel de Isabela se erizara. Don Emilio estipula que, para heredar, ambos deben vivir juntos, bajo el mismo techo, en su mansión, La Escondida, durante un periodo de 1 año completo. 12 meses. Deben codirigir Vargas Global, como presidentes conjuntos. Si uno de los dos abandona la casa o renuncia a su puesto antes de que termine el año, perderá su parte de la herencia, y todo pasará a manos del que permanezca. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Vivir. Con Ricardo Montes. Era una broma. Una broma de mal gusto de un muerto. Eso es absurdo, estalló Fernando Reyes. Y mi hija no va a vivir con un Montes. Elena Montes se levantó, indignada. Y mi hijo es quien no debería rebajarse a compartir un techo con una Reyes. Pero Ricardo e Isabela no dijeron nada. Simplemente se miraron. En los ojos de Ricardo, Isabela vio el mismo horror y la misma rabia que sentía en su propio pecho. Pero debajo de eso, vio algo más, un desafío. Un brillo que decía, atrévete a renunciar, Reyes. Déjame todo a mí. Y en ese instante, Isabela tomó una decisión. No le daría esa satisfacción. Nunca. Acepto, dijo, su voz firme, cortando el caos de sus padres. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Ricardo enarcó una ceja, sorprendido y, si no se equivocaba, levemente impresionado. ¿Estás segura, hija?, susurró su padre.
Más que nunca, respondió ella, sin apartar la vista de Ricardo. Luego, la voz grave de él llenó la sala. Yo también acepto. El martillo había caído. La sentencia estaba dictada. Iban a vivir un año en el infierno. La mudanza fue una guerra fría. Isabela llegó primero a La Escondida, una impresionante mansión de estilo colonial rodeada de jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Era hermosa, pero en ese momento se sentía como una jaula dorada. Comenzó a desempacar sus cosas en la suite principal, la que tenía un balcón con vistas al jardín de rosas. Era la mejor habitación, y se la había adjudicado sin preguntar. Media hora después, Ricardo entró como un huracán. Ni siquiera saludó. Dejó sus maletas en el vestíbulo y subió directamente las escaleras. Se detuvo en seco en el umbral de la suite principal, viendo la ropa de Isabela esparcida sobre la cama. «Estás en mi habitación», dijo, su voz gélida. Isabela se cruzó de brazos. «No veo tu nombre en la puerta, Montes. Yo llegué primero. Se llama ley del más rápido». Él soltó una risa sin alegría. «Esto no es una carrera, princesa. Esa es la habitación más grande. Pertenece al hombre de la casa». La rabia encendió las mejillas de Isabela. ¿Hombre de la casa? Perdona, pero hasta donde yo sé, esta casa es mitad mía. Así que si te parece, toma una de las otras 6 habitaciones y deja de molestar. Ricardo dio un paso dentro, invadiendo su espacio personal. Olía a una loción cara y a pura arrogancia. Se acercó tanto que Isabela tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «No voy a discutir contigo por una habitación, Reyes. Pero que te quede claro, esto es solo el principio. Vas a desear no haber aceptado este trato». Él la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose por un momento en sus labios antes de volver a sus ojos. «Espero que te guste el frío. Porque pienso apoderarme del control de la calefacción». Se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta con un golpe seco. Isabela se quedó temblando, no de miedo, sino de una ira tan profunda que casi la ahogaba. Pero una pequeña parte de ella, una parte que odiaba admitir que existía, también temblaba por su cercanía. Su presencia era abrumadora, magnética de una manera peligrosa y animal. Esa noche, la convivencia forzada comenzó a mostrar sus dientes. Ricardo puso su música, un rock pesado y estridente, a todo volumen desde la habitación de al lado. Isabela, en respuesta, se levantó y se dirigió a la caja de fusibles en el sótano y cortó la electricidad de su ala de la casa. Escuchó su grito de frustración desde el piso de arriba y sonrió con malicia en la oscuridad. 10 minutos después, él bajó las escaleras, usando la linterna de su teléfono. La encontró en la cocina, comiendo un tazón de helado directamente del recipiente, iluminada solo por la luz de la nevera abierta. «Sabía que había sido tú», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Tienes miedo a la oscuridad, Montes? ¿O es que no puedes vivir sin tu ruido infernal?», replicó ella, lamiendo la cuchara con deliberada lentitud. Él no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron el movimiento de la cuchara, y una tensión extraña se instaló en el aire. «Devuelve la electricidad, Isabela». Era la primera vez que usaba su nombre sin un apodo despectivo, y sonó extrañamente íntimo en la penumbra de la cocina. «Oblígame», lo desafió ella. Él se acercó a ella, lento, como un depredador. Isabela sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas. Se detuvo frente a ella, tomó el bote de helado de sus manos y lo dejó sobre la encimera. Luego, acunó su rostro entre sus manos, su pulgar rozando su labio inferior, limpiando un pequeño rastro de helado. «Tienes helado aquí», susurró, su voz ahora un murmullo ronco. El toque fue eléctrico. Isabela se quedó sin aliento, su cuerpo paralizado por la sorpresa y por una oleada de calor que no esperaba. Sus ojos se clavaron en los de él, y vio una llama ardiendo en la oscuridad, algo salvaje y posesivo. Por un segundo, pensó que la iba a besar. Su rostro se acercó al de ella, sus labios a milímetros de los suyos. El odio y el deseo se mezclaron en un cóctel explosivo.
Pero entonces, él sonrió, una sonrisa torcida y llena de malicia. Eres tan predecible, princesa. Retiró sus manos y dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Ahora, devuelve la luz. Tenemos una reunión a primera hora en Vargas Global, y no pienso ir con ojeras por tu jueguito infantil. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola, temblando y confundida, con el sabor del helado y la humillación en la boca. Su corazón martilleaba, no solo de ira, sino por el terror de haber deseado, por un instante fugaz, que la besara. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de hostilidad. Se dejaban notas pasivo-agresivas en la nevera. El que cocina, limpia. No soy tu sirvienta. Y comprar más café. Te lo bebiste todo. Se cruzaban en los pasillos sin hablar, solo intercambiando miradas cargadas de desprecio. En la oficina, la situación era aún peor. Chocaban en cada decisión. Si Isabela proponía una estrategia de marketing agresiva, Ricardo abogaba por un enfoque conservador. Si él quería invertir en tecnología, ella insistía en expandir la fuerza de ventas. Sus reuniones se convirtieron en espectáculos para los empleados, que observaban con una mezcla de miedo y fascinación cómo sus dos nuevos presidentes se destrozaban mutuamente. Una tarde, después de una discusión particularmente acalorada sobre un nuevo proyecto, Isabela se encerró en su oficina, tratando de calmarse. Su teléfono sonó. Era Leonardo. Su Leonardo. Su novio de la universidad, el hombre que había amado antes de que sus caminos se separaran por sus carreras. Había vuelto a la ciudad. Leo, qué sorpresa, dijo, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en semanas. ¿Estás libre esta noche? Me encantaría verte, ponernos al día, dijo su voz cálida al otro lado de la línea. Claro que sí. Me encantaría, respondió Isabela sin dudarlo. Era la excusa perfecta para escapar de la mansión, de Ricardo, de esa tensión constante que la estaba asfixiando. Esa noche, Isabela se tomó su tiempo para arreglarse. Eligió un vestido rojo que sabía que le sentaba de maravilla, se maquilló con esmero y se soltó el pelo en ondas suaves. Mientras se miraba en el espejo, sintió una chispa de su antiguo yo, la mujer que era antes de que su vida se convirtiera en esta ridícula farsa. Cuando bajó las escaleras, Ricardo estaba en la sala de estar, leyendo unos documentos, con un vaso de whisky en la mano. Levantó la vista cuando ella apareció. Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza, y por un momento, su expresión fue indescifrable. Luego, su habitual máscara de sarcasmo volvió a su lugar. Vaya, vaya. La gatita afila las garras. ¿Alguna presa importante en la mira esta noche?, se burló. Isabela lo ignoró y caminó hacia la puerta. No es de tu incumbencia, Montes. Todo lo que haces bajo este techo es de mi incumbencia. Es parte de las reglas del testamento. Nada de fiestas, nada de traer extraños a la casa, empezó a recitar. Ella se giró, furiosa. Voy a cenar con un amigo. Un viejo amigo. Y no lo traeré aquí, aunque las ganas de restregarte en la cara que hay hombres que sí valen la pena no me faltan. La mandíbula de Ricardo se tensó. El músculo de su mejilla palpitaba, una señal segura de que estaba conteniendo su ira. ¿Un amigo? ¿O el pobre iluso al que dejaste tirado para irte a estudiar a Europa? Soltó con veneno. Isabela se quedó helada. ¿Cómo sabía el de Leonardo? Claro, sus familias sabían todo de todos. El odio se alimentaba de información. Tú no sabes nada de mi vida, Ricardo. No te atrevas a hablar de lo que no entiendes. Entiendo más de lo que crees, dijo él, levantándose y acercándose a ella. Entiendo que estás corriendo. Huyendo de esta casa, de mí. Pero no importa con quién salgas, princesa, al final de la noche, tendrás que volver aquí. Conmigo. El claxon de un coche sonó fuera. Era Leonardo. Disfruta tu cena, dijo Ricardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Espero que valga la pena. Isabela salió de la casa, el corazón latiéndole a 1000 por hora, la amenaza velada de Ricardo resonando en sus oídos.
La cena con Leonardo fue un bálsamo. Era amable, atento, y la escuchaba. Recordaron viejos tiempos y rieron. Por unas horas, Isabela olvidó la jaula en la que vivía. Leonardo la miraba con una adoración que la reconfortaba. Te he echado de menos, Isa, le confesó, tomando su mano sobre la mesa. Yo también a ti, Leo, respondió ella, aunque una pequeña parte de su mente se preguntó si era del todo cierto. Cuando Leonardo la dejó en la puerta de la mansión, se inclinó para darle un suave beso de buenas noches en la mejilla. Fue tierno y respetuoso. Fue todo lo que Ricardo no era. Isabela entró en la casa en silencio. Eran casi las 2 de la mañana. Todas las luces estaban apagadas, excepto una pequeña lámpara en la sala de estar. Pensó que Ricardo ya estaría durmiendo. Se quitó los tacones y caminó de puntillas por el vestíbulo. Tarde para hacer una simple cena entre amigos. La voz de Ricardo salió de las sombras. Estaba sentado en un sillón, con otro vaso de whisky en la mano. El vaso no era el primero, a juzgar por el olor a alcohol en el aire y la forma en que sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa en la penumbra. Isabela dio un respingo. Me asustaste. ¿Qué haces aquí sentado en la oscuridad? Pareces un fantasma. Esperando. Quería asegurarme de que la princesa volviera sana y salva a su castillo, dijo, su voz teñida de un sarcasmo espeso. ¿Me estás espiando ahora? Esa es tu nueva afición, espetó ella, cansada de su juego. Estoy protegiendo mi inversión. La mitad de una fortuna, para ser exactos. Tu comportamiento imprudente podría ponerlo en riesgo. Se levantó y caminó hacia ella, su cuerpo bloqueando el camino hacia las escaleras. No hay nada imprudente en mi comportamiento. Tú eres el único peligro en esta casa. Él se rió, un sonido amargo. ¿El beso que te dio tu amigo en la puerta fue parte de la amistad? Parecía bastante acogedor desde mi ventana. La sangre de Isabela hirvió. Estuviste espiándome. Eres increíble. Un controlador, un psicópata. Intentó pasar por su lado, pero él la detuvo, su mano cerrándose alrededor de su brazo. No la apretó con fuerza, pero el contacto fue suficiente para detenerla en seco. El calor de su piel quemaba a través de la fina tela de su vestido. No he terminado de hablar contigo, dijo, su voz baja y amenazante. Suéltame, Ricardo. Ahora mismo. No. No hasta que me escuches. ¿Crees que puedes llegar aquí a las 2 de la mañana, oliendo a otro hombre, y que no voy a decir nada? Esta es mi casa también, Isabela. La forma en que su nombre salió de sus labios, un susurro posesivo, la hizo temblar. El olor a whisky en su aliento era fuerte, mezclado con su propia fragancia masculina. Estaban demasiado cerca. El espacio entre ellos vibraba con una energía volátil. No te debo explicaciones, siseó ella, intentando liberar su brazo. La lucha solo los acercó más. Ahora sus cuerpos estaban casi pegados, el pecho de él contra el de ella. Podía sentir el latido de su corazón, o quizás era el suyo, retumbando en sus oídos. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Su mirada bajó a sus labios, y luego volvió a subir a sus ojos. La ira en su expresión se mezcló con algo más profundo, algo crudo y hambriento que la asustó y la excitó a partes iguales. «Hueles a él», gruñó Ricardo, su voz era casi un susurro animal. «Y no me gusta. No me gusta nada». Antes de que Isabela pudiera reaccionar, su otra mano subió para acunar su nuca, sus dedos enredándose en su cabello, y su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno como el de Leonardo. Fue un beso brutal, desesperado. Un beso lleno de ira, de celos y de una pasión reprimida durante años. Fue un beso que reclamaba, que poseía, que marcaba territorio. Sus labios eran duros y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una ferocidad que la dejó sin aliento. Isabela intentó resistirse, golpeando su pecho con los puños, pero era como golpear una pared de piedra. Y entonces, para su absoluto horror, una parte de ella dejó de luchar. Una parte de ella respondió.
Sus labios se abrieron bajo los de él, y un gemido se escapó de su garganta, un sonido de rendición y de deseo. Él profundizó el beso, su lengua encontrando la de ella en una danza salvaje y caótica. Era un beso que sabía a odio, a whisky y a años de tensión no resuelta. Sus manos, que antes lo golpeaban, ahora se aferraban a sus hombros, como si tuviera miedo de caer. Él la empujó hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared, atrapándola con su cuerpo. Una de sus manos dejó su nuca y se deslizó por su espalda, presionándola aún más contra él, permitiéndole sentir la dureza de su deseo. La sensación envió una onda de choque a través de su sistema. De repente, la realidad la golpeó como una bofetada. ¿Qué estaba haciendo? Estaba besando a Ricardo Montes. Al hombre que odiaba más que a nada en el mundo. Con una fuerza que no sabía que poseía, lo empujó. Tropezó hacia atrás, ambos jadeando, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos. No, no vuelvas a tocarme, susurró ella, su voz temblorosa, tocándose los labios como si estuvieran quemados. Ricardo la miró, su pecho subiendo y bajando rápidamente. La furia en sus ojos había sido reemplazada por una confusión aturdida, como si él también estuviera sorprendido por lo que acababa de hacer, y por cómo ella había respondido. Isabela, comenzó, pero no terminó. Sin decir una palabra más, Isabela se giró y corrió escaleras arriba hacia su habitación, cerrando la puerta con un golpe y echando el cerrojo. Se apoyó contra la madera, deslizándose hasta el suelo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se llevó los dedos a los labios de nuevo. Todavía podía sentirlo, el calor, la presión, la invasión de su beso. Y lo peor de todo, el eco de su propia traición, de su propio cuerpo respondiendo al toque del enemigo. Abajo, Ricardo se quedó inmóvil en el vestíbulo. Levantó una mano y se tocó los labios, desconcertado. Había querido asustarla, marcar su autoridad, descargar la ira inexplicable que sintió al verla con otro hombre. Pero no había planeado besarla. Y ciertamente no había planeado la forma en que su cuerpo había reaccionado, el fuego que ella había encendido en él con un solo gemido. La odiaba. Estaba seguro de que la odiaba. Pero el deseo que lo había consumido en ese beso era cualquier cosa menos odio. Era algo mucho más antiguo, más primitivo y infinitamente más peligroso. La guerra acababa de escalar a un nivel que ninguno de los dos había anticipado. Y ambos sabían, en la soledad de sus habitaciones, que después de ese beso, ya no había vuelta atrás. La convivencia ya no era una simple farsa, se había convertido en un juego letal de deseo y negación, y ninguno de los dos estaba preparado para las consecuencias. La mañana siguiente fue insoportablemente tensa. Isabela evitó a Ricardo a toda costa. Se levantó antes del amanecer, se preparó y salió de la casa sin desayunar, dejando solo el débil aroma de su perfume en el aire. En Vargas Global, se sumergió en el trabajo, utilizando pilas de informes y contratos como un escudo contra el recuerdo de la noche anterior. Pero cada vez que cerraba los ojos, sentía sus labios sobre los de ella, sus manos en su cuerpo. Era una tortura. Ricardo llegó a la oficina más tarde de lo habitual. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión sombría. Cuando sus miradas se cruzaron en la sala de juntas, el mundo pareció detenerse por un segundo. La memoria del beso flotaba entre ellos, tan tangible como la mesa que los separaba. Fue Ricardo quien rompió el silencio, su voz profesional y fría, como si nada hubiera pasado. Buenos días. Empecemos con el informe financiero trimestral. Durante toda la reunión, Isabela sintió su mirada sobre ella. No era una mirada de odio, sino algo más intenso, más inquisitivo. Era como si estuviera tratando de descifrarla, de entender la reacción que había provocado en ella. Y a Isabela le aterraba que pudiera encontrar la respuesta. Por la tarde, recibió una llamada. Era su madre. Isa, cariño, ¿cómo estás? Tu padre y yo estamos preocupados. Esa casa, ese hombre. Estoy bien, mamá. Sobreviviendo, la interrumpió Isabela, tratando de sonar convincente. Solo quería decirte que hemos organizado la gala benéfica anual de la Fundación Reyes para el próximo sábado. Y por supuesto,
tú tienes que venir. Y, bueno, dadas las circunstancias, deberías invitar al señor Montes. Por las apariencias. A Isabela se le revolvió el estómago. ¿Ir a un evento público con Ricardo? ¿Fingir que eran una pareja armoniosa? Era la peor idea del mundo. Mamá, no creo que sea buena. Isabela, por favor. Sé que es difícil. Pero todo el mundo de los negocios estará allí. Vuestros enemigos, vuestros aliados. Tenéis que presentar un frente unido, demostrar que el acuerdo de don Emilio funciona. Por el bien de la empresa Reyes, y ahora, por Vargas Global. Hazlo por la familia. Isabela suspiró, derrotada. Su madre tenía razón. Tenían que mantener las apariencias. Está bien, mamá. Se lo diré. Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. Tenía que pedirle a Ricardo Montes que fuera su cita. Después de lo que había pasado, la idea era a la vez ridícula y aterradora. Tomó aire y caminó hacia su oficina. La puerta estaba abierta. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Se giró cuando sintió su presencia. «¿Sí?», preguntó, su tono cortante. «Mi familia organiza una gala benéfica el sábado por la noche», dijo ella, sin rodeos. «Mi madre cree que, por las apariencias, deberíamos ir juntos». Ricardo la estudió por un momento. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. ¿Tu cita? Yo. Después de que me dejaste muy claro que no volviera a tocarte, ahora quieres desfilar conmigo del brazo. Fascinante, Reyes. Realmente fascinante. No es lo que quiero. Es lo que tenemos que hacer. Por las empresas. Por el testamento, replicó ella, sintiendo sus mejillas arder. Por supuesto. Siempre por negocios, dijo él, su sonrisa desapareciendo. Está bien, iré. Pero con una condición. ¿Cuál? Tú eliges mi traje. Y yo elijo tu vestido. Isabela parpadeó, sorprendida. Era una propuesta extraña, íntima. ¿Por qué? Para asegurarnos de que combinamos. Para que él, frente unido, sea convincente, respondió, aunque ambos sabían que había algo más detrás de esa petición. Era otro juego de poder, otro intento de cruzar las líneas que ella intentaba desesperadamente mantener. Trato hecho, dijo ella, antes de que pudiera arrepentirse. Era solo un vestido. Podía manejarlo. Esa noche, el ambiente en la casa era diferente. La tensión seguía ahí, pero ahora tenía un matiz de anticipación. Después de una cena silenciosa en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, Ricardo habló. Mañana después del trabajo iremos de compras. Primero por mi traje, luego por tu vestido. Bien, fue todo lo que ella respondió. Al día siguiente, se encontraron en la tienda de diseñador más exclusiva de la ciudad. Ver a Ricardo probarse trajes fue una experiencia extraña. Se veía increíblemente guapo, el corte caro de la tela acentuando sus hombros anchos y su altura. Isabela lo observó con una mirada crítica, tratando de ocultar el aleteo en su estómago. Eligió para él un smoking negro clásico, atemporal y elegante. Buena elección, Reyes, admitió él, mirándose en el espejo. Sabía que tenías buen gusto en el fondo. Luego fue su turno. Ricardo habló con la vendedora en voz baja y, minutos después, la mujer regresó con una única caja. Dentro, había un vestido. Isabela se quedó sin palabras. Era de un color verde esmeralda profundo, de seda, que parecía líquido. Tenía un escote en V pronunciado y una espalda completamente descubierta. Era audaz, sensual y absolutamente impresionante. No voy a ponerme eso, dijo ella en voz baja. ¿Por qué no? Es solo un vestido, replicó él, usando sus propias palabras en su contra. Es demasiado. Te quedará perfecto. Pruébatelo. Con el corazón latiéndole con fuerza, Isabela entró al probador. El vestido se deslizó por su piel como una caricia. Se ajustaba a sus curvas a la perfección y el color hacía resaltar sus ojos. Cuando salió, la tienda pareció quedarse en silencio.
Ricardo, que estaba recargado contra una pared con los brazos cruzados, se enderezó lentamente. Sus ojos se oscurecieron mientras la miraban de arriba a abajo, sin disimular su apreciación. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Por primera vez, Isabela se sintió completamente vulnerable bajo su escrutinio y extrañamente, le gustó. El sábado por la noche, cuando bajó las escaleras vestida con la creación verde esmeralda, encontró a Ricardo esperándola en el vestíbulo. Se veía espectacular con el smoking que ella había elegido. Llevaba una pequeña caja de terciopelo en la mano. «Falta algo», dijo, y abrió la caja. Dentro había un delicado collar de diamantes con una esmeralda a juego con el vestido. Isabela jadeó. «Ricardo, no puedo aceptar esto. No es un regalo. Es un préstamo». «Parte del disfraz», dijo, su voz un poco ronca. Se acercó a ella y, con dedos sorprendentemente suaves, le colocó el collar alrededor del cuello. Sus nudillos rozaron la piel sensible de su nuca, y un escalofrío la recorrió. «Perfecto», susurró él, sus labios demasiado cerca de su oreja. «Ahora parecemos un equipo». En la gala, interpretaron sus papeles a la perfección. Sonrieron, se tomaron de la mano y bailaron. Para el mundo exterior, eran la pareja de poder del momento, hermosos, ricos y unidos. Pero cada vez que la mano de Ricardo se posaba en la curva de su espalda, cada vez que sus cuerpos se rozaban mientras bailaban, una corriente eléctrica pasaba entre ellos. Era una farsa, pero se sentía peligrosamente real. En medio del baile, Leonardo apareció. «¿Isa? Estás deslumbrante», dijo, sus ojos fijos en ella. No pareció notar la mano de Ricardo apretando posesivamente la cintura de Isabela. «Leo, hola. Te presento a Ricardo Montes, mi socio de negocios». La palabra sonó extraña en sus labios. Ricardo y Leonardo se dieron la mano, y la tensión fue instantánea. Ricardo no sonrió. Su mirada era fría y calculadora. «¿Puedo robarte a mi chica para un baile?», preguntó Leonardo, ignorando descaradamente a Ricardo. Antes de que Isabela pudiera responder, Ricardo se inclinó y susurró en su oído, su aliento cálido enviando escalofríos por su cuello. «Recuerda el papel que estamos jugando, princesa. Eres mía esta noche». Y luego, mirando a Leonardo, dijo en voz alta con una sonrisa helada: «Lo siento, amigo, pero este baile y todos los que siguen son míos». Y sin esperar respuesta, la giró y la guió de vuelta al centro de la pista, su agarre firme e innegable. Isabela estaba atónita y furiosa, pero también, y esto la aterrorizaba, extrañamente emocionada por su demostración de posesividad. «No tenías derecho a hacer eso», siseó. «Tenía todo el derecho. Eres mi pareja esta noche. Él te estaba faltando el respeto a ti, y por extensión, a mí. Estamos en esto juntos, te guste o no», replicó él, su rostro serio. Bailaron en silencio por un momento, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Isabela podía sentir los ojos de toda la sala sobre ellos, incluidos los de Leonardo, llenos de confusión y dolor. «La gente nos está mirando», susurró ella. «Que miren», respondió Ricardo, su voz baja y profunda. Luego la acercó más, hasta que no hubo espacio entre ellos. Su mano se deslizó desde su cintura hasta la base de su espalda descubierta, sus dedos rozando su piel. Inclinó la cabeza y sus labios rozaron su sien. «Solo mírame a mí, Isabela. Esta noche, solo existo yo». Y por una razón que no podía comprender, ella lo hizo. Se perdió en la intensidad de sus ojos oscuros, y por el resto de la noche, el mundo exterior, incluido Leonardo, desapareció. Se sentía como un hechizo, un sueño peligroso del que no quería despertar. Sabía que se arrepentiría por la mañana, pero en ese momento, envuelta en los brazos del hombre que se suponía que debía odiar, se sentía más viva que nunca. El viaje de regreso a la mansión se hizo en un silencio denso y cargado, mucho más ruidoso que cualquier grito. Isabela miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como borrones de color, pero su mente estaba en la pista de baile, en el calor de la mano de Ricardo sobre su piel desnuda, en la posesividad de su mirada. Se sentía humillada, furiosa,
expuesta y terriblemente viva. Ricardo conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero. Su perfil afilado estaba tenso, la mandíbula apretada. Podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y cítricos que ahora, para su desgracia, asociaría para siempre con esa extraña mezcla de rabia y excitación. Cuando el coche se detuvo en el camino de entrada de la escondida, Isabela no esperó a que él le abriera la puerta. Salió del coche casi antes de que se detuviera por completo, el frío de la noche un alivio bienvenido sobre su piel acalorada. Isabela, espera, la llamó él, su voz grave resonando en la quietud. Ella no se detuvo. Subió corriendo los escalones de la entrada y abrió la puerta, desesperada por encerrarse en su habitación, en su espacio seguro. Pero él fue más rápido. Antes de que pudiera cerrar la puerta de la sala de estar, él la siguió dentro, cerrándola detrás de él con un clic definitivo. No puedes simplemente huir, dijo, su voz peligrosamente baja. Isabela se giró para enfrentarlo, la falda de su vestido verde esmeralda susurrando a su alrededor. Oh, sí puedo. No eres mi dueño, Ricardo. Lo que hiciste esta noche fue humillante. Me trataste como si fuera una de tus propiedades frente a todo el mundo, frente a Leonardo. La mención del nombre de Leonardo hizo que una chispa de ira se encendiera en los ojos de Ricardo. Se acercó a ella, eliminando el espacio entre ellos en dos largas zancadas. Él fue quien te faltó el respeto. Se acercó a ti como si yo no existiera. Como si no fueras conmigo. Yo solo estaba interpretando el papel que se nos exige, el papel que tú misma aceptaste. Eso no era interpretar un papel, replicó ella, levantando la barbilla en un gesto de desafío. Eso eras tú, siendo un bruto controlador y posesivo. El mismo Ricardo Montes de siempre. Tal vez, admitió él, su voz un murmullo ronco. Su mirada cayó sobre sus labios, y el aire en la habitación se volvió espeso y pesado. Tal vez no me gustó la forma en que te miraba. Tal vez no me gustó la idea de que bailaras con él. Isabela se quedó sin aliento. Eso era casi una confesión. ¿Y por qué te importaría, Ricardo? A menos que todo esto sea un juego para ti. ¿Te divierte marcar tu territorio? Él sonrió, una sonrisa torcida y sin alegría. Tal vez me divierte. O tal vez estoy harto de que actúes como si él fuera una opción viable. Estás aquí conmigo, Isabela. En esta casa. En esta vida. Durante un año. Él no tiene cabida aquí. Se acercó aún más, tanto que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Su mano se levantó y, con una lentitud tortuosa, rozó la piel desnuda de su espalda, siguiendo la línea del escote del vestido. Isabela se estremeció violentamente ante el contacto, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Tus padres tenían razón. Necesitamos parecer un frente unido, susurró él, sus dedos dibujando círculos perezosos sobre su piel. Y tú, con ese vestido. Dios, Isabela, esta noche hacías que fuera muy fácil creer la mentira. Cualquiera pensaría que la mujer más hermosa de la sala estaba locamente enamorada de mí. Su voz era seductora, un veneno dulce que se infiltraba en sus defensas. ¿Es eso lo que quieres, Ricardo? Que todo el mundo piense que te amo, susurró ella, su propia voz temblorosa. No, respondió él, su rostro a centímetros del de ella. Quiero dejar de fingir. Y entonces la besó de nuevo. Pero este beso no fue como el primero. No hubo ira, no hubo violencia. Fue lento, deliberado, casi reverente al principio. Sus labios acariciaron los de ella, probando, preguntando. Y esta vez, Isabela no luchó. No podía. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Su mano se deslizó desde su espalda hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello mientras inclinaba su cabeza, profundizando el beso. Un gemido se escapó de la garganta de Isabela, un sonido de pura rendición. Sus manos, que habían estado colgando inútiles a sus costados, subieron para agarrarse a las solapas de su smoking. Él respondió a su rendición con una nueva urgencia, su boca volviéndose más exigente, su lengua buscando la de ella.
Era un beso que hablaba de años de frustración, de una atracción negada y de un deseo tan potente que amenazaba con consumirlos a ambos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Apoyaron sus frentes una contra la otra. «Odio esto», susurró Isabela. «Te odio a ti». Ricardo sonrió levemente contra sus labios. «Lo sé», dijo. «El sentimiento es mutuo». Pero sus acciones decían lo contrario mientras sus labios volvían a buscar los de ella, más suaves esta vez. Se quedaron así, en medio de la sala a oscuras, intercambiando besos que oscilaban entre la ternura y la desesperación, sin saber qué hacer con esa nueva y aterradora realidad que había surgido entre ellos. Ninguno de los dos sabía cómo detenerse, y ninguno de los dos quería ser el primero en hacerlo. La tregua, si se le podía llamar así, duró hasta la mañana siguiente. Isabela se despertó sintiéndose desorientada, con el sabor de Ricardo todavía en sus labios. Se vistió para ir a trabajar con una armadura emocional, decidida a ignorar lo que había pasado. Pero cuando bajó a la cocina, él ya estaba allí, de pie junto a la cafetera. Llevaba unos pantalones de traje pero sin la chaqueta, y las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas, dejando ver sus musculosos antebrazos. Por primera vez, Isabela se dio cuenta de los pequeños detalles, la forma en que su pelo oscuro caía sobre su frente, una pequeña cicatriz apenas visible junto a su ceja. Se aclaró la garganta y él se giró. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la electricidad de la noche anterior volvió a crepitar entre ellos. Él desvió la mirada primero. «¿Café?», preguntó, su tono neutro. Empujó una taza hacia ella sobre la encimera de mármol. «Negro, como a ti te gusta». Isabela parpadeó. ¿Cómo sabía él cómo le gustaba el café? «Gracias», murmuró, tomando la taza, con cuidado de que sus dedos no se rozaran. Desayunaron en silencio, un silencio diferente al de la noche anterior. Ya no era un silencio de hostilidad, sino de incertidumbre. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar el cambio sísmico que había ocurrido en su relación. En Vargas Global, intentaron volver a su dinámica habitual de confrontación, pero algo había cambiado. La agresividad en sus discusiones había sido reemplazada por una tensión diferente, más personal. Cuando sus miradas se encontraban al otro lado de la mesa de conferencias, no solo había desafío, sino también el recuerdo de sus besos. Un par de semanas después de la gala, estalló la crisis. Un proyecto clave, una expansión multimillonaria en Asia en la que don Emilio había trabajado durante años, se vino abajo de repente. Su socio local se retiró, alegando que había recibido una oferta mejor de su principal competidor, Consorcio Ferrer. Pero lo peor fue que Ferrer parecía conocer detalles del plan de Vargas Global que eran estrictamente confidenciales. Había una fuga. Alguien de dentro los había traicionado. Isabela y Ricardo se encontraron en la sala de juntas principales anoche, mucho después de que todos los empleados se hubieran ido. La mesa estaba cubierta de documentos, proyecciones financieras y correspondencia. «No tiene sentido», dijo Isabela, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. «La oferta de Ferrer ni siquiera es mejor que la nuestra a largo plazo. Alguien nos convenció con mentiras. Alguien les dio nuestros puntos débiles». Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. «No solo los puntos débiles. Les dieron nuestros datos de proyecciones, nuestras estrategias de negociación. Esto es un sabotaje en toda regla. Ferrer ha querido destruir a nuestras familias durante años, y ahora que estamos al frente de Vargas Global, ven una oportunidad». Se giró para mirarla, y por primera vez desde que se conocían, no había ni rastro de su enemistad. En sus ojos, vio la misma preocupación y determinación que sentía ella. En ese momento, no eran un Reyes y un Montes. Eran dos personas tratando de proteger su legado. «Tenemos que encontrar al topo», dijo ella. «Y rápido. Si no lo hacemos, el Consejo podría perder la confianza en nosotros y votar para destituirnos. Perderíamos todo». «Lo sé», asintió él. «A partir de ahora, no confiaremos en nadie. Revisaremos todo nosotros mismos».
Cada correo electrónico, cada informe de este proyecto durante los últimos 6 meses. Y así comenzaron. Durante los días siguientes, trabajaron codo con codo, a menudo hasta altas horas de la madrugada, encerrados en la sala de juntas. Pidieron comida para llevar, sobrevivieron a base de café y apenas durmieron. En esa proximidad forzada, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse por completo. Isabela descubrió que detrás de la arrogancia de Ricardo había una mente brillante y estratégica. Era incansable, y su dedicación a la empresa era feroz. Él, a su vez, vio más allá de la princesa mimada y encontró a una mujer de negocios inteligente, con un ojo para el detalle que a él a veces le faltaba. Una noche, agotados, se tomaron un descanso. Isabela se frotó las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. Ricardo se levantó de su silla y se paró detrás de ella. «Estás tensa», dijo en voz baja. Antes de que ella pudiera protestar, sus manos descendieron sobre sus hombros y comenzó a masajear los nudos de tensión en su cuello y espalda. Sus pulgares presionaron con una fuerza experta que era a la vez dolorosa y maravillosa. «Ricardo, no tienes que», empezó a decir ella, pero su voz se apagó en un suspiro de alivio. «Cállate y relájate, Reyes. Si te da un colapso, tendré que hacer todo este trabajo yo solo», bromeó, pero su toque era sorprendentemente gentil. Isabela cerró los ojos y se abandonó a sus manos. Se sentía increíblemente bien, demasiado bien. La línea entre lo profesional y lo personal se había borrado por completo. Después de unos minutos, él se detuvo, pero sus manos permanecieron en sus hombros. Ella giró la cabeza para mirarlo, y sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La tentación de inclinarse y besarlo era abrumadora. Justo en ese momento, el teléfono de Isabela sonó, rompiendo el hechizo. Era Leonardo. Ricardo retiró sus manos como si se hubiera quemado y volvió a su lado de la mesa, su expresión endurecida. Isabela contestó el teléfono, sintiéndose culpable sin saber por qué. «Hola, Leo». «Sí, todavía estoy en la oficina». «Lo sé, es tarde». Escuchó su voz, pidiéndole otra oportunidad, diciéndole que lo de la gala había sido un malentendido. Parte de ella, la parte que todavía temía lo que estaba sucediendo con Ricardo, lo vio como una salida de escape. «Sí, está bien». «El viernes por la noche suena bien», dijo, muy consciente de que Ricardo estaba escuchando cada palabra. Cuando colgó, el silencio en la sala era glacial. «¿Tienes una cita?», preguntó Ricardo, sin levantar la vista de un informe. Su voz era plana, sin emociones. «Voy a cenar con un amigo», respondió ella, a la defensiva. «Claro». «Un amigo», repitió él con sarcasmo. «No puedes seguir con esta carga de trabajo si vas a estar saliendo todas las noches. Necesitamos estar concentrados». «Puedo manejar mi propia agenda, gracias». «Y mi vida personal no es asunto tuyo», espetó ella, la vieja animosidad volviendo a aflorar, casi como un mecanismo de defensa. «Mientras tú, vida personal, no interfiera con salvar nuestro futuro de $1 billón, haz lo que quieras», dijo, cerrando el informe con un golpe seco. «Por hoy hemos terminado». Recogió sus cosas y salió de la sala de juntas sin una segunda mirada, dejándola sola y con una extraña sensación de vacío. El viernes por la noche, Isabela se preparó para su cena con Leonardo sintiéndose extrañamente desganada. Se puso un vestido bonito, se maquilló, pero su mente no dejaba de volver a Ricardo. Cuando bajó, él estaba en la sala, exactamente como la noche en que la había besado por primera vez. Estaba leyendo un libro, o fingiendo hacerlo. Levantó la vista cuando ella apareció. Sus ojos la recorrieron, y una sombra de algo parecido al dolor cruzó su rostro antes de que su máscara de indiferencia volviera a su lugar. «Que te diviertas», dijo, su voz hueca. La cena con Leonardo fue agradable. Era un hombre bueno y decente. Hablaron, rieron, pero Isabela se sentía distante. Cada vez que Leonardo le tocaba la mano, ella lo comparaba inconscientemente con el toque de Ricardo. El de Leonardo era suave, el de Ricardo, eléctrico. Cuando Leonardo la dejó en la puerta, se inclinó para besarla, esta vez en los labios.
Fue un beso dulce y tierno. Pero no encendió ningún fuego dentro de ella. Todo lo que Isabela pudo pensar fue, no eres él. Se despidió amablemente y entró en la casa. Ricardo la estaba esperando de nuevo. Esta vez estaba de pie en medio del vestíbulo, como un centinela. ¿Y bien?, preguntó, su voz tensa. ¿Disfrutaste tu beso de buenas noches? Isabela suspiró, demasiado cansada para pelear. Ricardo, por favor. No empecemos. No, empecemos, insistió él, caminando hacia ella. ¿Esto es lo que quieres, Isabela? ¿Una vida segura y predecible con un hombre que te dará besos, agradables? ¿Y qué hay de malo en eso? Es mejor que esta locura, exclamó ella. Al menos él no me odia. Ricardo se rió, un sonido amargo que le rompió el corazón. Oh, princesa. Si crees que esto es odio, eres más ingenua de lo que pensaba. La acorraló contra la pared, colocando sus manos a cada lado de su cabeza. Su rostro estaba tan cerca que podía contar sus pestañas. Su mirada era de una intensidad abrasadora. Déjame mostrarte cómo es el odio de verdad, Isabela. Es ignorarte. Es no sentir nada cuando estás en la habitación. Es ver cómo te besa otro hombre y que no se me revuelva el estómago. Su voz se quebró en la última frase. Esto, susurró, rozando su mejilla con el dorso de sus dedos. Esto no es odio. Es todo lo contrario. Isabela lo miró, viendo la vulnerabilidad desnuda en sus ojos por primera vez. El arrogante Ricardo Montes se había ido, y en su lugar había un hombre que parecía estar tan perdido y confundido como ella. ¿Qué es entonces, Ricardo?, susurró, temiendo la respuesta. No lo sé, admitió él, su voz apenas audible. Pero sé que cuando estoy trabajando contigo, y te veo descifrar un problema complejo, te admiro. Y sé que cuando te reíste el otro día porque derramé café en mi corbata, todo mi día mejoró. Y sé que cuando ese idiota te besó esta noche, quería arrancarle la cabeza y quemar el mundo. Suspiró, un sonido tembloroso. ¿Por qué él, Isabela? ¿Por qué sigues corriendo hacia él cuando yo estoy aquí? La honestidad cruda de sus palabras la desarmó. Ya no podía negar lo que había entre ellos. No era solo lujuria o una tregua temporal. Era algo más profundo, algo que había estado creciendo en el terreno fértil de su odio compartido. Tengo miedo, admitió ella en un susurro. Tú y yo, estamos destinados a destruirnos mutuamente. Tal vez, dijo él, su frente ahora presionada contra la de ella. O tal vez estamos destinados a salvarnos el uno al otro. Lentamente, se inclinó y la besó. Y esta vez, no hubo vacilación, ni ira, ni confusión. Solo una certeza abrumadora. Sus labios se encontraron en un beso lleno de anhelo y aceptación. Las manos de Isabela subieron para enredarse en su pelo, atrayéndolo más cerca. Él gruñó contra su boca y la levantó en brazos, sus piernas rodeando instintivamente su cintura, sin romper nunca el beso. La llevó escaleras arriba. Cada paso era una confirmación, una decisión. Pasaron junto a la puerta de la habitación de ella y entraron en la de él. La depositó suavemente en la cama, y por un momento, se quedó mirándola, su mirada recorriendo su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. Dime que me detenga, Isabela, susurró, su voz ronca de deseo. Dime que me vaya ahora, y lo haré. Ella levantó una mano y acarició su mejilla, sintiendo la barba incipiente bajo la palma. Miró sus ojos oscuros, ahora llenos de una vulnerabilidad y un anhelo que reflejaban los suyos. Ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida, se sentía exactamente donde debía estar. No te detengas, susurró ella. No te vayas. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Ricardo, una sonrisa genuina y llena de alivio. Se inclinó sobre ella, y su boca encontró la de ella de nuevo. Esa noche, en el corazón de la mansión que se suponía iba a ser su campo de batalla, los últimos vestigios de su odio se quemaron en el fuego de una pasión que finalmente se negaron a contener. Cruzaron la línea que ambos habían jurado no cruzar jamás, sin saber si al otro lado encontrarían la salvación o la ruina definitiva. Solo sabían que, por fin,
se sentían como en casa. A la mañana siguiente, Isabela se despertó envuelta en los brazos de Ricardo. El sol se filtraba por las cortinas, pintando la habitación con una luz suave y dorada. Por un momento, sintió una paz que no había experimentado en años. Él todavía dormía, su rostro relajado y desprovisto de su habitual tensión. Se permitió observarlo, memorizando la curva de sus labios, la línea de su mandíbula. Lentamente, como para no despertarlo, extendió la mano y trazó la pequeña cicatriz junto a su ceja. Él se movió y sus ojos se abrieron, encontrándose con los de ella. No hubo torpeza, solo un tranquilo reconocimiento. «Buenos días», murmuró él, su voz ronca por el sueño. Su mano cubrió la de ella sobre su rostro, entrelazando sus dedos. «Buenos días», respondió ella con una pequeña sonrisa. Se quedaron en silencio, simplemente mirándose, el mundo exterior y sus problemas momentáneamente olvidados. «Anoche», comenzó ella, pero no supo cómo continuar. «Anoche fue», empezó él, también buscando las palabras. «Necesario», terminó ella por él. Él asintió. «Sí. Necesario». Pero ambos sabían que lo que había pasado entre ellos lo cambiaría todo. Y mientras estaban allí, en la calma de la mañana, no tenían ni idea de que su mayor desafío no era la traición en su empresa ni su propio pasado tumultuoso, sino una amenaza que estaba a punto de regresar. Una que pondría a prueba los cimientos de esa nueva y frágil conexión de una manera que nunca podrían haber imaginado. Su batalla apenas comenzaba. La nueva dinámica en la mansión era tan frágil y delicada como el cristal. Se movían el uno alrededor del otro con una mezcla de cautela y anhelo. Los desayunos silenciosos fueron reemplazados por conversaciones en voz baja, salpicadas de sonrisas tímidas. Ricardo ahora la esperaba para ir a la oficina, y en el coche, a menudo encontraba una excusa para tomar su mano, sus dedos entrelazándose sobre la consola central. En el trabajo, mantenían su fachada profesional, pero los pequeños gestos los delataban ante cualquiera que prestara atención. Un café dejado en su escritorio justo como a ella le gustaba, una mirada prolongada a través de la sala de juntas, una nota garabateada en un memorándum que no tenía nada que ver con los negocios y que la hacía sonrojar. Decía, «Deja de morderte el labio así, Reyes. O no responderé de mis actos delante de todo el consejo». Ella le respondió en otro papel, «Quizás es exactamente lo que quiero, Montes». La investigación sobre el sabotaje los unió aún más. Se convirtieron en un equipo formidable. Él tenía la visión para el gran panorama, la audacia para tomar riesgos, ella tenía el ojo para el detalle, la paciencia para analizar cada línea de código y cada contrato. Las noches en la oficina se convirtieron en su nueva rutina. Una noche, mientras revisaban correos electrónicos antiguos en el ordenador de Ricardo, ella se apoyó en su hombro, agotada. Él detuvo lo que estaba haciendo y la rodeó con un brazo, atrayéndola más cerca. «Estás agotada», susurró contra su cabello. «Deberíamos irnos a casa». Isabela negó con la cabeza. «Estamos cerca». «Lo siento. Sé que hemos encontrado un patrón». Él sonrió y le dio un beso en la sien. «Lo sé. Eres brillante. Pero hasta las mentes brillantes necesitan dormir». Inclinó la silla hacia atrás y la levantó de su regazo, poniéndola de pie. «Vamos, te llevaré a la cama». La forma en que lo dijo, con una ternura que nunca habría creído posible en él, le derritió el corazón. En casa, mientras ella se preparaba para dormir, él entró en su habitación con 2 tazas de té. Se sentaron en el borde de la cama, la tensión del día desvaneciéndose lentamente. «Isabela», dijo él, su tono repentinamente serio. «¿Qué somos?». La pregunta flotó en el aire entre ellos. Ella dejó su taza en la mesita de noche. «No lo sé, Ricardo. Todo esto es nuevo. Es confuso». «Para mí no es confuso», dijo, tomando su mano. «Sé que cuando te miro, siento algo que nunca he sentido por nadie. Sé que me paso el día esperando el momento en que podamos estar solos. Y sé que la idea de que esto termine en un año, me aterroriza». Isabela sintió las lágrimas picar en sus ojos.
A mí también, admitió en un susurro. Pero, nuestras familias. Esta rivalidad. Todo está construido sobre el odio. ¿Cómo puede algo bueno crecer de eso? Que se vayan al infierno nuestras familias, dijo él con una ferocidad que la sorprendió. Esto es sobre nosotros. Tú y yo. Nada más importa. Se inclinó y la besó, un beso profundo y lleno de promesas silenciosas. Esa noche, hicieron el amor de una manera diferente. No fue la explosión desesperada de la primera vez, sino un acto lento y tierno de descubrimiento mutuo. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta. Se aprendieron los cuerpos del otro, sus cicatrices, sus vulnerabilidades. Y en la oscuridad de la habitación, susurrando confesiones que nunca habrían pronunciado a la luz del día, el odio que una vez los había definido se convirtió en un recuerdo lejano. Un prólogo casi olvidado de su verdadera historia. Su burbuja de felicidad, sin embargo, estaba destinada a estallar. Unos días después, Leonardo la llamó. Su tono era urgente. Isa, necesito verte. Es importante. Es sobre Montes. Isabela dudó. Ricardo estaba en una reunión fuera de la oficina. No sé, Leo, estoy muy ocupada. Por favor. Solo 10 minutos. En la cafetería de la esquina. Lo que tengo que decirte no puede esperar. Es por tu bien. La preocupación en su voz la convenció. Se encontró con él, el corazón latiéndole con una extraña premonición. Leonardo no perdió el tiempo. Isabela, sé lo que está pasando entre tú y él. La gente habla. Y estoy preocupado por ti. Ese hombre es un veneno. No lo conoces, Leo, lo defendió ella. Ha cambiado. Él se rió, un sonido amargo. ¿La gente como él cambia? No seas ingenua. Ricardo Montes siempre consigue lo que quiere. Primero fue la mitad de la herencia de Vargas, y ahora te quiere a ti. Eres la pieza final de su rompecabezas. Eres la heredera de Reyes. ¿No lo ves? Si te controla a ti, controla a la competencia. Es un movimiento de negocios, Isa. No es amor. Las palabras la golpearon como una bofetada. No es verdad, susurró, pero la duda, una pequeña semilla venenosa, ya estaba plantada. Te está utilizando, continuó Leonardo, implacable. Y cuando termine el año y tenga todo asegurado, te desechará como a una vieja acción sin valor. Por favor, abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. Volvió a la oficina sintiéndose mareada. Las palabras de Leonardo resonaban en su cabeza. ¿Era posible? ¿Podría la ternura de Ricardo, sus besos, sus confesiones nocturnas, ser todo parte de un plan maestro? La idea era monstruosa, pero la lógica era fría y dura. Siempre habían sido rivales. ¿Podía eso realmente desaparecer de la noche a la mañana? Esa noche, cuando Ricardo regresó de su viaje, Isabela estaba distante. Él lo notó de inmediato. ¿Pasa algo?, preguntó, acercándose para abrazarla. Ella dio un paso atrás instintivamente. El dolor en los ojos de él fue casi físico. ¿Qué ocurre, Isabela? ¿Hice algo? No. Solo estoy cansada, mintió. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces. Empezó a analizar cada uno de sus movimientos. Cuando él hablaba de fusionar departamentos de Vargas Global y Reyes para una mayor eficiencia, ella oía las palabras de Leonardo sobre controlar a la competencia. Cuando él le hacía el amor con una pasión feroz, una pequeña voz en su cabeza susurraba, ¿esto también es parte del juego? Ricardo, sintiendo su distancia, se volvió más posesivo. Si tardaba en contestar un mensaje, la llamaba. Empezó a preguntar con quién almorzaba, a qué reuniones asistía sin él. Su comportamiento, que antes podría haberla tranquilizado, ahora alimentaba sus peores miedos. Parecía un hombre que vigilaba su inversión, no la mujer que amaba. La verdadera grieta en su frágil mundo apareció una tarde sin previo aviso. Estaban en la oficina de Ricardo, a punto de lograr un gran avance en la investigación del topo, cuando su secretaria anunció una visita inesperada.
Verónica Alarcón está aquí para verle, señor Montes. El nombre no significaba nada para Isabela, pero vio cómo la sangre abandonaba el rostro de Ricardo. Un instante de puro pánico cruzó sus ojos antes de que su máscara de impasibilidad volviera a su lugar. «Hazla pasar», dijo, su voz tensa. Una mujer alta y elegantísima entró en la oficina. Llevaba un traje de diseñador que gritaba dinero y poder. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto y su sonrisa era a la vez deslumbrante y depredadora. Se movía con la confianza de alguien que era dueña del mundo. «Ricky, cariño», ronroneó, ignorando por completo a Isabela y caminando directamente hacia Ricardo. Le dio 2 besos en las mejillas, demasiado cerca de los labios. «Ha pasado demasiado tiempo. Te ves, comestible». Isabela sintió una oleada de frío helado. «Ricky». Nadie lo llamaba así. La mujer, Verónica, se giró hacia Isabela como si acabara de darse cuenta de su presencia. Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza y su sonrisa se volvió condescendiente. «Y tú debes ser la socia. La Reyes, ¿verdad?» «Isabela Reyes», dijo Isabela, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. «Presidenta conjunta de Vargas Global». Verónica enarcó una ceja perfectamente depilada. «Encantadora». Ricardo nunca mencionó lo pintoresca que eras. Luego se giró hacia Ricardo, posando una mano enjollada en su brazo. «Necesito hablar contigo. A solas. Sobre viejos tiempos y futuros negocios. Nuestro futuro». Ricardo miró a Isabela, su expresión suplicante, pero estaba atrapado. «Isabela, esto es. Verónica Alarcón. Una vieja amiga de la familia. Novia, querido». «Fui mucho más que una amiga de la familia», lo corrigió Verónica con una risita. Se volvió hacia Isabela. «Fuimos la pareja de la década, hasta que este tonto decidió que prefería los negocios a mí. Estuvimos comprometidos, ¿sabes?». La palabra comprometidos explotó en la mente de Isabela. Se sintió como una idiota. Ricardo nunca le había hablado de un compromiso. Nunca le había hablado de Verónica. Las palabras de Leonardo sobre ser utilizada volvieron con fuerza. Esta mujer era su mundo. Un mundo de poder, dinero y alianzas del que ella nunca formaría parte. «Yo, tengo trabajo que hacer», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. «Los dejaré solos». Salió de la oficina, sintiendo sus miradas en su espalda. No fue a su escritorio. Fue directamente al ascensor y bajó al garaje. Necesitaba aire. Necesitaba escapar. Condujo sin rumbo, las lágrimas nublando su visión. Todo era una mentira. La ternura, los besos, las confesiones. Verónica era la prueba. Él nunca la había olvidado. Ella, Isabela, era solo un medio para un fin, una adquisición temporal en su plan de juego corporativo. El dolor era tan agudo, tan físico, que apenas podía respirar. Era peor que el odio. 1000 veces peor. Regresó a la mansión horas después. La casa estaba a oscuras, silenciosa. Subió las escaleras, esperando encontrar su habitación vacía, pero él estaba allí. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana, esperándola en la penumbra, tal como lo había hecho tantas veces antes. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz ronca de preocupación. «Me tenías muerto de miedo». Isabela no respondió. Encendió la luz. La dureza de la iluminación reveló los caminos de las lágrimas secas en sus mejillas. «Tenemos que hablar de Verónica», dijo él, levantándose. «Déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», replicó ella, su voz temblando de una ira gélida. «¿Qué estuviste comprometido y no pensaste que era un detalle importante que mencionar? ¿O que ella todavía te llama, Ricky, y planea, vuestro futuro? Eso se acabó hace años. No significa nada para mí, Isabela. Eres tú a quien quiero», dijo, acercándose a ella. Ella levantó una mano para detenerlo. «No me toques. No me mientas más. Finalmente lo veo claro. Leonardo tenía razón.
El rostro de Ricardo se oscureció al oír el nombre. ¿Leonardo? ¿Qué tiene que ver ese imbécil con esto? Me advirtió. Me dijo que me estabas utilizando. Que solo soy un peón en tu juego para unir nuestros imperios. Y fui tan estúpida. Realmente te creí. Las lágrimas brotaron de nuevo, calientes y furiosas. Te odio, Ricardo Montes. Pensé que había dejado de odiarte, pero estaba equivocada. Te odio más ahora que nunca, porque me permití creer que eras diferente. El dolor en el rostro de Ricardo fue reemplazado por una frustración furiosa. Y eso es ridículo. ¿Vas a creerle a él antes que a mí? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Después de anoche. Anoche fue un error, gritó ella. Un error que no volveré a cometer. Él dio un paso adelante, agarrándola por los brazos. Su agarre era firme, desesperado. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí. Dime que lo que tenemos no es real. Isabela lo miró, sus ojos oscuros llenos de una agonía que reflejaba la suya. Quería gritarle que sí, que lo amaba, que tenía miedo. Pero la duda y el dolor eran demasiado fuertes. Se obligó a sí misma a poner una máscara de frialdad. No siento nada. Fue una distracción. Un alivio de la tensión de vivir aquí. Nada más. Cada palabra era una daga en su propio corazón. Vio cómo la esperanza moría en los ojos de Ricardo, reemplazada por una herida tan profunda que la hizo estremecerse. Lentamente, él soltó sus brazos. Dio un paso atrás, como si ella lo hubiera quemado físicamente. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. La vulnerabilidad desapareció, y el viejo y frío Ricardo Montes regresó. Bien, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Si eso es lo que crees, entonces supongo que hemos vuelto al principio. Negocios son negocios. Socios, nada más. Se giró para irse, deteniéndose en la puerta. No te preocupes, princesa. No volveré a molestarte con mis sentimientos. Tendrás lo que siempre quisiste, a mí, fuera de tu vida. Y se marchó, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El sonido silencioso del clic fue más definitivo y desgarrador que cualquier portazo. Isabela se derrumbó en el suelo, sollozando, el corazón hecho pedazos. Había ganado. Lo había alejado, tal como pensaba que quería. Pero en la soledad de su lujosa habitación, en el silencio ensordecedor de su corazón roto, se dio cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Había destruido lo único real que había tenido, todo por una duda sembrada por un hombre y magnificada por un fantasma del pasado. Abajo, Ricardo entró en su estudio y sirvió un vaso de whisky con manos temblorosas. Se lo bebió de un trago, pero el ardor en su garganta no era nada comparado con el fuego que consumía su pecho. Ella no le creía. Había abierto su corazón, le había mostrado al hombre que era debajo de la armadura, y ella lo había rechazado. El dolor era insoportable. En ese momento, sonó su teléfono. Era su jefe de seguridad de Vargas Global. Señor Montes, lamento molestarlo a estas horas, pero tenemos algo. Hemos rastreado la fuente de la fuga de datos. La señal proviene de un ordenador portátil en una red privada. Pero hemos triangulado la ubicación. La conexión se está realizando ahora mismo, desde dentro de la mansión Reyes. Ricardo se quedó helado, el vaso resbalando de sus dedos y haciéndose añicos contra el suelo. La mansión Reyes. La casa familiar de Isabela. El topo que estaba tratando de destruirlos a ambos estaba operando desde el corazón mismo del territorio de su enemigo. O, peor aún, de la mujer que amaba. Y acababa de romper la única conexión que podría haberlos ayudado a enfrentar juntos esa tormenta. Ahora, estaban solos de nuevo, más enemigos que nunca, con un traidor escondido entre la gente de ella. La guerra acababa de volverse mucho más personal, y mucho más letal. La casa se había convertido en una tumba de hielo. El silencio que se instaló entre Isabela y Ricardo era más pesado y opresivo que cualquiera de sus discusiones pasadas. Se movían como fantasmas por los pasillos, evitando cuidadosamente cruzarse, y si lo hacían,
Sus miradas se desviaban o se encontraban con una frialdad tan cortante que dolía físicamente. Dormían en sus habitaciones separadas, y la puerta cerrada del dormitorio de Ricardo era un recordatorio constante de la barrera que ella misma había erigido. En Vargas Global, la situación era una tortura profesional. Presentaban un frente unido y glacial en las reuniones del consejo, sus voces impersonales y sus interacciones mínimas. Los empleados, que antes se entretenían con sus peleas, ahora caminaban de puntillas a su alrededor, temerosos de la tensión palpable que emanaba de la planta presidencial. Habían dejado de buscar al topo. La colaboración se había vuelto imposible. Isabela intentaba trabajar sola, pero cada documento, cada correo electrónico, le recordaba las largas noches que habían pasado juntos, sus cabezas juntas sobre la misma pantalla. El dolor de su ausencia era una presencia física, un peso en su pecho que no la dejaba respirar. Ricardo se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi suicida. Pasaba noches enteras en la oficina, evitando volver a la casa vacía y silenciosa que ahora aborrecía. Cuando veía a Isabela en la oficina, la trataba con una formalidad asesina, llamándola señorita Reyes y dirigiendo todas las preguntas a través de sus asistentes. Estaba construyendo un muro a su alrededor, ladrillo a ladrillo, y ella sabía que la estaba dejando fuera para siempre. Una semana después de su ruptura, la situación llegó a un punto crítico. Isabela estaba en su oficina tratando de concentrarse cuando Ricardo entró sin llamar. Su rostro era una máscara de granito. Llevaba una carpeta en la mano y la arrojó sobre su escritorio con un golpe seco que la hizo saltar. ¿Qué es esto?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Es el informe final de mi equipo de seguridad. Encontraron al topo, dijo, su voz era un témpano de hielo. Isabela sintió una mezcla de alivio y pavor. ¿Quién es? ¿Lo han despedido? Ricardo soltó una risa amarga y sin alegría. Oh, no. No es tan simple. El traidor no está en nuestra nómina. El sabotaje se ha estado llevando a cabo desde una red externa. Una muy bien protegida. Pero consiguieron triangular la ubicación de origen. Hizo una pausa, sus ojos oscuros clavándose en los de ella, desprovistos de cualquier calidez. La señal, Isabela. Todas y cada una de las fugas de información, todas las transacciones que nos han estado saboteando, provienen de la red de la mansión Reyes. La casa de tu padre. El mundo de Isabela se inclinó sobre su eje. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No. Eso es imposible. Debe ser un error. No hay ningún error, dijo él, su voz implacable. Está todo ahí. Direcciones IP, registros de tiempo, todo coincide perfectamente con los incidentes de sabotaje. Así que dime, señorita Reyes, ¿quién de tu preciosa familia ha decidido apuñalarnos por la espalda? ¿O quizás fuiste tú todo el tiempo? ¿Era ese el plan? ¿Acercarte a mí, ganarte mi confianza y destruir todo desde dentro? La acusación era tan monstruosa, tan vil, que Isabela se quedó sin aliento. ¿Cómo te atreves?, susurró, poniéndose de pie de un salto. Sabes que yo nunca haría eso. No sé nada de ti, gritó él, su control finalmente rompiéndose, la rabia y el dolor de la última semana explotando en la superficie. Pensé que te conocía, pero la mujer a la que le hice el amor, la mujer que sostuve en mis brazos, no habría creído las mentiras de su exnovio ni me habría desechado como si yo no fuera nada. Así que sí, me atrevo a preguntar. Porque ahora mismo, no confío en nadie que lleve tu apellido. Se miraron el uno al otro a través del abismo que los separaba, ambos heridos, ambos sangrando. Isabela quería abofetearlo, gritarle, pero la verdad era que la certeza de él, la frialdad de los datos en ese informe, la asustaban más que su ira. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, su propia voz quebrada. Tu gente, tu problema. Soluciónalo, dijo él con frialdad, volviendo a su máscara de indiferencia. Tienes 24 horas para darme un nombre, o llevaré este informe al consejo y veré cómo despiden a la presidenta cuyo nido familiar alberga a nuestra competencia. Y luego, me encargaré de destruir el consorcio Reyes de una manera que hará que la rivalidad de nuestros padres parezca un juego de niños.
Se dio la vuelta y salió, dejando la carpeta sobre el escritorio como una bomba de tiempo. Isabela se derrumbó en su silla, temblando incontrolablemente. La casa de su padre. Era impensable. Su padre, Fernando Reyes, era un hombre duro y competitivo, pero no era un traidor. Su honor lo era todo para él. ¿Quién, entonces? Un sirviente resentido, tal vez. Pero ¿cómo tendrían acceso a información tan sensible? Con las manos temblorosas, llamó a su padre. Papá, necesito verte. Ahora. En casa. Es una emergencia. Condujo hasta la mansión Reyes, un lugar lleno de recuerdos de su infancia que ahora se sentía contaminado y hostil. Encontró a su padre en su estudio. Le explicó la situación, sin mencionar el ultimátum de Ricardo, solo la acusación. Fernando Reyes palideció, luego su rostro se enrojeció de ira. Eso es un insulto. Una calumnia de ese perro Montes. Nadie en esta casa haría tal cosa. Papá, el informe es concluyente. No es una suposición. Tenemos que averiguar quién está usando nuestra red. ¿Quién más tiene acceso? Solo la familia y el personal de mayor confianza. Y Leonardo, por supuesto. Viene a cenar a menudo, dijo su padre casualmente. El nombre de Leonardo la golpeó como un rayo. Leonardo. Él estaba allí. A menudo. Conocía las contraseñas del Wi-Fi. Era un experto en tecnología. Y él era quien le había advertido sobre Ricardo, quien había plantado las semillas de la duda. Podría ser. La idea era tan repugnante, tan traicionera, que casi la vomitó. Pero la pieza encajaba. Encajaba demasiado bien. Leonardo sabe de ordenadores, ¿verdad, papá? ¿De redes, seguridad? Claro. Es su especialidad. Un genio, ese muchacho. Siempre ha estado tan enamorado de ti, Isa. Un buen hombre. No como ese salvaje con el que te han obligado a vivir. Las palabras de su padre pretendían ser reconfortantes, pero solo sirvieron para solidificar la horrible sospecha en la mente de Isabela. El hombre bueno. El salvaje. Había creído la narrativa equivocada. Esa noche, ideó un plan. Le envió un mensaje a Leonardo, diciéndole que estaba destrozada, que Ricardo la había herido y que tenía razón sobre todo. Le pidió que fuera a la mansión La Escondida para hablar. Quería que la consolara. Era una trampa, y se sentía sucia y despreciable por tenderla, pero tenía que saber la verdad. Cuando Leonardo llegó, Isabela interpretó su papel a la perfección. Lloró, se aferró a él, le dijo lo estúpida que había sido por confiar en Ricardo. ¿Cómo pudiste saberlo, Leo? ¿Cómo sabías que me estaba utilizando? Leonardo la abrazó, su toque ahora repugnante para ella. Te lo dije, Isa. Conozco a gente como él. Su único objetivo es el poder. Haría cualquier cosa por conseguir el control total de Vargas Global, y tú eras la forma más fácil. Pero no te preocupes, ya está todo solucionado. Pronto estará tan ocupado apagando fuegos en su empresa que no tendrá tiempo de molestarte más. Y entonces podremos estar juntos. La sangre de Isabela se heló. Apagando fuegos. ¿A qué te refieres? Él sonrió, una sonrisa de suficiencia. Digamos que su expansión en Asia no es lo único que va a salir mal. He estado trabajando para asegurarme de que Montes reciba una lección. Para demostrarte que puedo protegerte. Que yo soy el hombre para ti. Hice todo esto por nosotros, Isa. Era una confesión. Fría, calculada y aterradora. Había saboteado la empresa, arriesgando el legado de 3 familias, no por negocios, sino por una obsesión retorcida por ella. Había mentido, manipulado y destruido, todo en nombre del amor. Isabela sintió una oleada de náuseas. Se apartó de él lentamente. ¿Tú, fuiste tú? ¿El topo? La sonrisa de Leonardo vaciló, viendo el cambio en sus ojos. Vio que la adoración había sido reemplazada por el horror. Yo, te estaba protegiendo. En ese momento, la puerta del estudio se abrió.
Ricardo estaba de pie en el umbral, con el rostro impasible, pero Isabela pudo ver la tormenta en sus ojos. Había estado escuchando. Leonardo se puso pálido como un fantasma. Lo tengo grabado todo, dijo Isabela, mostrando su teléfono en la mano, con la luz roja de la grabación parpadeando. Cada palabra. Leonardo miró de Isabela a Ricardo, atrapado. El pánico se apoderó de su rostro. Isa, por favor, te quiero. No, no me quieres, dijo ella, su voz temblando de una furia fría y controlada. Estás obsesionado. Y usaste mi confianza y mis miedos para intentar destruir al único hombre. Se detuvo, su mirada encontrando la de Ricardo a través de la habitación. Al único hombre al que he amado de verdad. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. La máscara de Ricardo se resquebrajó, revelando una sorpresa aturdida y una chispa de esperanza. Leonardo se abalanzó hacia ella, intentando quitarle el teléfono. Dame eso. Pero Ricardo se movió más rápido. Interceptó a Leonardo, empujándolo hacia atrás con una fuerza que lo hizo tropezar y caer. Se paró sobre él, un depredador protegiendo a su pareja. Sal de mi casa, gruñó Ricardo, su voz baja y letal. Ahora. O te juro que lo próximo que escucharás será el sonido de tus huesos rompiéndose. Leonardo se levantó a trompicones y salió corriendo de la habitación, derrotado y humillado. Isabela y Ricardo se quedaron solos en la habitación, el eco de su confesión flotando entre ellos. Isabela, comenzó él, dando un paso hacia ella. Pero ella levantó una mano, sus ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento. No. Por favor. Déjame hablar primero. Respiró hondo, un sollozo tembloroso escapando de sus labios. Fui una idiota, Ricardo. Una completa y absoluta idiota. Dudé de ti. Le creí a él. Dejé que mis miedos y nuestro pasado nublaran todo lo bueno que habíamos construido. Te dije cosas horribles. Te lastimé. Se le quebró la voz. Te lastimé porque tenía miedo de cuánto te quería, y era más fácil volver a odiarte que admitir que me estaba enamorando de ti. Se acercó a él, su rostro un mapa de miseria y arrepentimiento. Sé que probablemente es demasiado tarde. Sé que he destruido cualquier confianza que pudieras haber tenido en mí. Pero lo siento. Dios, Ricardo, lo siento mucho. Se derrumbó en lágrimas, ya no podía contenerlas. Esperaba que él le gritara, que le dijera que era demasiado poco y demasiado tarde. En cambio, sintió sus brazos rodeándola, atrayéndola con fuerza contra su pecho. La sostuvo mientras ella lloraba, una de sus manos acariciando su cabello, la otra apretándola contra él como si nunca la fuera a dejar ir. SHHH, susurró contra su pelo. Está bien. Estoy aquí. No está bien, sollozó ella contra su camisa. Lo arruiné todo. Él la apartó suavemente para poder mirarla a la cara, ahuecando sus mejillas con sus manos y limpiando sus lágrimas con los pulgares. Sus ojos oscuros ya no eran fríos, estaban llenos de un amor y un perdón tan profundos que le quitaron el aliento. No, no lo arruinaste todo, dijo, su voz ronca de emoción. Ambos somos culpables. Fui un tonto por no contarte lo de Verónica desde el principio. Tenía miedo de que pensaras que no la había superado, y al ocultártelo, provoqué exactamente lo que temía. Pero yo no confié en ti, susurró ella. Y te lo debía. Te lo debo todo. Entonces págame, murmuró él, su frente ahora presionada contra la de ella. ¿Cómo?, preguntó. Quédate. Quédate conmigo, Isabela. No solo por este año. Para siempre. Sé mi socia, mi igual, mi esposa. Conviértete en Isabela Montes. Ella lo miró, su corazón deteniéndose en su pecho. ¿Es una propuesta? Es una súplica, corrigió él, una pequeña y vulnerable sonrisa curvando sus labios. No quiero volver a pasar un solo día sin ti. La última semana ha sido el peor infierno de mi vida. Para mí también, admitió ella, una risa llorosa escapando de sus labios. Levantó las manos para cubrirlas de él en sus mejillas. Sí. Sí,
preguntó él, necesitando escucharlo de nuevo. Sí, Ricardo Montes. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue como ver salir el sol después de un año de invierno. Dejó escapar una carcajada de puro alivio y alegría y la levantó en el aire, haciéndola girar. Isabela rió a través de sus lágrimas, aferrándose a él, sintiendo una felicidad tan abrumadora que pensó que su corazón podría estallar. Cuando la volvió a bajar, sus labios encontraron los de ella en un beso que era a la vez un perdón y una promesa. Fue un beso que borró toda la duda, todo el dolor, toda la historia de odio. Fue el primer beso de su para siempre. Se separaron, ambos sin aliento. Ricardo mantuvo sus brazos alrededor de ella, como si temiera que pudiera desaparecer. ¿Y Verónica?, preguntó Isabela en voz baja, la última de sus dudas necesitaba ser borrada. Ricardo suspiró. Ella y yo éramos un acuerdo comercial, arreglado por nuestras familias. Pensé que podía vivir con eso. Pero no había pasión, no había fuego. La dejé un mes antes de nuestra boda. Fue un escándalo. Ella nunca me lo perdonó. Su aparición en la oficina fue un intento de marcar territorio, de recordarme el poder que habíamos tenido. Pero la verdad, Isabela, es que en el momento en que entró en la habitación, lo único que pude pensar fue en cómo reaccionarías tú. Porque ella ya no significaba nada para mí. Solo importabas tú. Sus palabras la sanaron. Llenaron todas las grietas de su corazón. Y Leonardo, dijo Ricardo, su rostro endureciéndose. ¿Qué hacemos con él? Isabela se apoyó en él, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Mañana, tú y yo, iremos al Consejo de Vargas Global y al de Consorcio Reyes juntos. Mostraremos la grabación y expondremos todo. Terminaremos esto como un equipo. Ricardo asintió, admirando su fuerza. Le dio un beso en la frente. Un equipo. Me gusta cómo suena eso. Esa noche, no hubo puertas cerradas entre ellos. Volvieron a la habitación de Ricardo, no por desesperación o lujuria, sino por un profundo sentido de pertenencia. Mientras estaban acostados en la oscuridad, envueltos en los brazos del otro, no había más batallas que librar, ni más palabras hirientes que lanzar. Solo la tranquila y reconfortante certeza de que después de una vida de guerra, finalmente habían encontrado la paz en el corazón de su mayor enemigo, que ahora era el guardián de su corazón. El odio había sido el campo de batalla, pero el amor, se dieron cuenta, era la única victoria que importaba. Y su victoria acababa de comenzar. A la mañana siguiente, entraron juntos en la sala de juntas de Vargas Global, mano a mano. La imagen silenciosa de su unidad envió ondas de choque a través del consejo antes incluso de que hubieran pronunciado una palabra. Expusieron la traición de Leonardo con calma y precisión, presentando la grabación como prueba irrefutable. El shock fue seguido por la indignación y, finalmente, por una votación unánime para emprender acciones legales contra Leonardo y presionar al consorcio Ferrer por competencia desleal. Armados con la evidencia de su complicidad. Luego, hicieron lo mismo en la empresa de la familia Reyes. El padre de Isabela, al principio furioso por la acusación contra su protegido, se quedó lívido y después profundamente avergonzado al escuchar la confesión de Leonardo. Por primera vez en su vida, Fernando Reyes miró a Ricardo Montes no como un enemigo, sino como el hombre que había protegido a su hija, y le ofreció una disculpa formal y su total cooperación. La guerra entre las familias, alimentada durante décadas, terminó no con una explosión, sino con el simple acto de dos personas eligiendo el amor por encima del odio. El ultimátum del testamento de don Emilio, que una vez pareció una cruel sentencia, se reveló como la bendición que nunca supieron que necesitaban. Ya no tenían que fingir. A las pocas semanas, con los escándalos legales en marcha pero sus empresas estabilizadas bajo su sólido liderazgo conjunto, Isabela y Ricardo convocaron a sus familias a la escondida. No hubo bandos opuestos en la sala, por primera vez, se sentaron mezclados, cautelosos pero presentes. Ricardo, de pie junto a Isabela, tomó su mano y se dirigió a la sala. Como todos saben, el testamento de don Emilio nos obligó a vivir juntos durante un año. Ese año aún no ha terminado.
Sin embargo, hemos tomado una decisión. No vamos a esperar. Isabela y yo vamos a casarnos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La madre de Ricardo pareció a punto de desmayarse y el padre de Isabela se atragantó con su bebida. Pero al ver la forma en que sus hijos se miraban, la fuerza inquebrantable de su mano entrelazada, la certeza absoluta en sus ojos, la protesta murió en sus labios. Vieron que no era un movimiento de negocios. Era real. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en los jardines de la Escondida, el lugar que había sido su campo de batalla y luego su santuario. Intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, llenos de honestidad sobre su tumultuoso pasado y promesas para un futuro de colaboración y amor incondicional. Te odié durante tanto tiempo que creo que olvidé cómo era no pensar en ti, dijo Isabela, sus ojos llenos de lágrimas felices. Pero ahora sé que todo ese odio era solo amor asustado, amor que no sabía a dónde ir. Prometo pasar el resto de mi vida demostrándote a dónde pertenece, contigo. Ricardo, con la voz quebrada por la emoción, le respondió, tú me enseñaste que la verdadera fuerza no está en ganar una guerra, sino en saber cuándo rendirse a algo más grande. Me rindo a ti, Isabela. Hoy y todos mis días. El año estipulado en el testamento pasó, y con él, se convirtieron en los herederos indiscutibles del Imperio Vargas, que fusionaron con las empresas de sus familias para crear un consorcio de poder sin precedentes. El Grupo Montes Reyes. Dirigieron su imperio como lo hacían en su relación, con respeto mutuo, reconociendo las fortalezas del otro y compensando sus debilidades. Eran una fuerza imparable. 2 años después de su boda, en una tranquila tarde de domingo, Isabela encontró a Ricardo en el estudio, mirando un viejo retrato de don Emilio colgado sobre la chimenea. ¿En qué piensas?, preguntó ella, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la cabeza en su espalda. Ricardo cubrió sus manos con las suyas. Pensaba en él. En este plan loco que urdió. A veces me pregunto si lo sabía. Si de alguna manera sabía que nuestro odio era solo la otra cara de la misma moneda. Isabela sonrió. Era un hombre sabio. Creo que sabía que para crear algo nuevo y fuerte, a veces tienes que forzar 2 elementos volátiles a estar en el mismo recipiente y ver si explotan, o si crean algo hermoso. Ricardo se giró en sus brazos para mirarla. La luz de la tarde iluminaba su rostro, y vio en sus ojos todo su mundo. ¿Y qué crees que hemos creado?, susurró. Ella puso una de las manos de él sobre su vientre, que empezaba a mostrar una suave y apenas perceptible curva. Estamos a punto de averiguarlo, dijo en voz baja. La expresión en el rostro de Ricardo pasó del amor a la sorpresa aturdida, y luego a una alegría tan pura y abrumadora que se le llenaron los ojos de lágrimas. Se arrodilló, sin palabras, y besó su vientre con una reverencia que le robó el aliento a Isabela. Estaban creando una vida. Un nuevo legado, nacido no de la rivalidad y la sangre, sino de la elección, el perdón y un amor tan poderoso que había reescrito la historia de sus familias para siempre. Tuvieron un hijo, al que llamaron Emilio, y 3 años después, una hija. Llenaron los pasillos de la Escondida con risas y el sonido de pequeños pies corriendo, borrando cualquier fantasma de la guerra que una vez se libró allí. Se convirtieron en la prueba viviente de que del suelo más improbable, regado por celos y alimentado por un odio de años, podía florecer la más ardiente de las pasiones y el más profundo de los amores. Un amor que no solo los consumió a ambos, sino que los forjó en algo nuevo, algo eterno, algo indestructible. La historia de Isabela y Ricardo es un poderoso recordatorio de que las líneas entre el amor y el odio a menudo son peligrosamente finas, y que a veces, las batallas más feroces son las que se libran dentro de nuestro propio corazón. En ocasiones, la persona que creemos que es nuestro mayor enemigo es, en realidad, la única alma en el mundo que realmente nos entiende. Y el verdadero triunfo no consiste en derrotar al otro, sino en tener el coraje de rendirse, juntos, a la posibilidad de un final feliz que ninguno de los dos creía merecer. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.